Poética de lo sutil, más que un título, es un estado del arte de Carolina Otero que, tras 10 años de ausencia, retorna a un escenario propiciatorio, con premisas ancladas en los tiempos. Para mí, la historia del arte y de la cultura es una historia de testimonios, es una historia de testigos. Y así yo creo que esta obra es el testigo de un momento y el testigo también de una respuesta a un momento, ¿verdad? Estamos en un mundo rapidísimo, ¿verdad? Donde la tecnología nos envuelve. ¿Y qué pasa? Seguimos siendo, de todas maneras, un cuerpo con una inmensa complejidad y un gran misterio, pero nos olvidamos de ver. Ruth Auerbach, curadora. Esta exposición está configurada por varios cuerpos de trabajo, donde Carolina nos demuestra la versatilidad de los medios. Y hay un cierto hilo conductor que está relacionado con el espacio y la naturaleza, pero también con sus vivencias personales en relación a la cultura, que también la aproximan muchísimo a lo que es la arquitectura y la música. Una exposición, producto y consecuencia de las normas aislantes de la pandemia. Billete de viaje hacia hondas exploraciones de avatares de la civilización. Y para mí la pandemia, entonces, con todo lo de trágico y dramático que tuvo, también tuvo algo muy luminoso, que fue esta posibilidad de hacer un balance, de vida y hacer un balance de humanidad. Yo creo que de alguna manera eso está aquí presente en el trabajo. Cuando yo expuse esto en Houston, la gente estaba asombradísima de la luminosidad del trabajo. Y a mí me da esto mucha alegría, sí, el trabajo en general. Porque es esto de detenerse a ver qué es lo más importante, de estar aquí, qué es lo más importante de la vida. Carolina desarrolló también este trabajo a partir de las caminatas que hizo, me imagino, no sé si sola o acompañada, durante la pandemia, y eso le permitió establecer vínculos con esa naturaleza, con aspectos, digamos, muy particulares, el árbol tal, en tal lugar, o sea, la vereda, los espacios arquitectónicos, urbanos, los espacios naturales, y de ahí creo que surge todo este trabajo, ¿no? La que se exhibe en Beatriz Gil Galería, con curaduría acuciosa de Ruth Auerbach, tiene una estrecha relación con la reciente muestra del artista en la Fundación Transar para el Arte y la Antropología de Houston, y eso sí que compromete y define. La poética de lo sutil es un título que decidimos ponerle a esta exposición y que está relacionado con un término acuñado por Marcel Duchamp, que es l'inframins. Ese es un término muy difícil de explicar porque tiene que ver con esa sutileza, con esa situación de algo que como que percibes pero que no lo ves, que casi que lo sientes, que es efímero, que es casi como que no se dio. Y él decía que era muy difícil dar explicaciones o definiciones, él podría ilustrar nada más con este ejemplo. Entonces él habla de lo efímero de una imagen en un espejo, del calor que no deja en una silla cuando se levanta. En fin, es como lo realmente fugaz, por un lado, y lo casi imperceptible. Hagamos un alto en esta pieza y tratemos de descifrar la antigüedad de sus voces y formas. Esta pieza, que son pequeños trozos de yeso tallado, es una especie de escritura, una escritura críptica que de alguna manera nos relaciona con las escrituras musicales del medioevo. Lo interesante es que se desplaza el contenido y entonces tiempo y lugar se convierten en algo universal. Estas obras de aquí, los neumas, que son estas escrituras,
relieve, lo hice después de hacer unos collages en relieve y el medio no me daba más. Y estoy escribiendo y entonces estoy pensando, gracias a estos 40.000 años de cultura que uno tiene ahí, ¿verdad? Parte también de este ser contemporáneo, estoy pensando, bueno, yo necesito un material orgánico y empecé a pensar en las tabletas sumerias, que es un trabajo y una época que me fascina. Yo tengo una predilección como por los principios de las civilizaciones, por mi sensibilidad sencillamente. Cada una de estas piezas está relacionada, vinculada una a la otra. Son esos pequeños fragmentos que tienen una continuidad lineal y que de alguna manera sí nos remiten a una escritura de otras civilizaciones, no importa cuáles sean. Se llaman neumas y en realidad estas son unas escrituras por una relación con mi hermana. Neumas tiene que ver con respiración. Y también los neumas son las primeras escrituras de la música hechas en el medioevo, de la música gregoriana, que estaba escrita en 4 líneas. ¿Pero qué eran los neumas? Eran unas especies de indicaciones de respiración, de ritmo, incluso de frases melódicas. Y eso es para mí lo que es esta obra, los neumas hechos en yeso. Tablatura. La tablatura es entonces la escritura de una partitura con varios neumas, y esto obviamente es una obra como más compleja también en el hacer y más completa y más desarrollada. Esta obra originalmente exige otra iluminación que aquí por las características del espacio no se daba, y es una iluminación muy de contraste, porque las sombras que hace son muy importantes y tan parte de la obra como son los volúmenes y la escritura. Esta otra pieza se llama tablatura y en este caso el relieve está realizado en cerámica blanca. Esa relación del muro blanco con la cerámica también lo vuelve como todo muy sutil. Pero lo interesante aquí es que ya podemos vislumbrar otro tipo de obra que son los diálogos, que es una serie sumamente interesante que está relacionada con el paisaje, con el trazo humano o el trazo de las civilizaciones. Y justamente la pieza que colocamos acá es el mismo gesto, el mismo trazo que luego se vuelve relieve. Y ahí vemos también una necesidad de trascender el plano para llegar a algo quizás un poco más tridimensional. La artista ha dispuesto un espacio privilegiado para un espectador especial. Es Alejandro Otero Pardo, médico psiquiatra y chef, quien a pesar de la familiaridad con la obra, también tiene sus interrogantes. Otra de las cosas que pasaron, que están aquí en los diálogos, fue esto, que es también del principio de la pandemia, ¿verdad? Y esto otra vez son anotaciones y son reconstrucciones de dibujos que yo recorté y con los cuales volví a como plasmar realidades que para mí tienen que ver otra vez con la naturaleza y el paisaje. Y eso es sumamente interesante, que son esos pequeños trazos, gestos muy introspectivos, muy sutiles, casi como lo que decíamos antes. O sea, es como el inframins hecho obra. Que son una conjunción de tradiciones clásicas, digamos, de impresión, que hay serigrafía, hay grabado, etc. Pero también hay impresiones digitales.
lo que pareciera como muy sencillo son capas y capas de procesos, digamos, de impresión, ¿no? Otra vez, si ves estos son realmente collages, ¿verdad? Porque hay una primera escritura aquí, que es toda esta parte de dibujo, ¿verdad? La gris. Después trabajé con unas planchas de grabado solar y por último trabajé con esta parte que es serigrafía. De nuevo, aquí hay una cosa como de escritura, de testigos del momento, de metáforas de paisaje y de naturaleza y de obras creadas. Hemos acompañado e invadido el fatigante proceso de montaje. Un proceso excitante, ciertamente, de rituales de espacio, intimista, que asemeja la reconstrucción, el renacer, la puesta en pequeño de las premisas de Carolina Otero al hablar de tiempos antiquísimos, pero vivos en sus mensajes y legados. Y ahí la poesía nunca ha dejado de estar. La exposición de Carolina da para reflexionar sobre aspectos del arte contemporáneo que son muy complejos, que es lo que se llama la transdisciplinaridad, o sea, cuando hay una relación horizontal entre el arte y otras disciplinas. En este caso, por supuesto, esto viene como anillo al dedo para la visión de Transart, porque Transart es arte con base antropológica, y eso justamente es lo que aquí se da. Para el artista es ineludible y lo más natural la relación que críticos y compañeros de ruta establecen con el árbol familiar, Alejandro Otero y Mercedes Pardo, que felizmente se prolonga hasta su hermana Mercedes, autora de la música que envuelve en la atonalidad las sutilezas poéticas. Se escucha Siamo Due. Admiro tu dedicación y como heredera de dos artistas has podido en la genética hacer uso de eso. Gracias. No es muy frecuente. Muchas gracias. Siendo creativa aparte, porque eso no fue creatividad de tu padre. Un encuentro con la segunda generación de dos artistas, o la primera generación de dos artistas que son dos gigantes, dos monstruos. Entonces, me imagino que para ella debió ser, es muy difícil enfrentar que es la hija de Alejandro Otero y Mercedes Pardo, o sea, no es cualquier cosa. No, yo lo siento definitivamente en los dos, claro, yo soy mujer y a lo mejor hay una manera un poco más intuitiva, pero definitivamente siento los dos, todo el tiempo, de una y otra manera, no me siento ni más oteriana ni más pardiana, me siento los dos. Si bien está el collage, se distancia completamente, siento, de Mercedes por el uso cromático, ¿verdad? No sé, el uso de las transparencias es como algo más propio. Y el juego, siento mucho a Gego, bueno, que tiene que ver mucho con Otero también por el módulo, la cuadrícula, el juego de esos ritmos, ¿no? Y muy didáctica en el sentido de cómo las formas de la naturaleza pasan a ser estilizadas por el artista, y ese diálogo que tiene entre las formas naturales y la expresión gráfica del dibujo es realmente gratificante, liberador. Un aprendizaje y una enseñanza de vida, tú sabes, en la manera como ellos hicieron su trabajo, cómo lo abordaron, cómo vivieron, esta rigurosidad, esta entrega y esta necesidad de estarse todo el tiempo como autoobservando y preguntando y dudando y exigiéndose. Yo creo que esa es la más grande y más bella lección de los dos. Constantemente, porque tú ibas para la mesa y veía el reflejo
de lo que había hecho mamá en su taller o mi papá, y el intercambio de experiencias constante del arte. Arte, antropología, pero por el lado también musical, ¿ves? Y entonces todos sabemos que la relación de Alejandro Otero con su gran interlocutor, que fue Pierre Boulez, ¿verdad? Era una relación arte-música, por eso los color ritmos, es por eso. Entonces resulta que vuelve a repetirse la historia, pero entre dos hermanitas, ¿entiendes? Una es artista y la otra que es compositora, y eso realmente es conmovedor. Las búsquedas e investigaciones de Carolina Otero alcanzan el video y la experiencia tocó el trabajo colaborativo con la también artista Beatriz Bellorín y su hermana Mercedes en las formas musicales. Siamo Due. Son unos collages chiquiticos así de 10 por 15. Siempre estuve pensando que eso era como un recorrido a un paisaje. Y otra vez es una escritura y es un paisaje interior que tiene que ver mucho también con el paisaje de Texas, que es muy plano, y del desierto, que tú no sabes mucho lo que ves, pero tú estás ahí navegando, sumido en ese espacio natural que de alguna manera te ancla a la vida. Yo diría que esto, por ser un poquito vulgar, es una terapia. El trabajo de anclarte en la vida y de conocerte, definitivamente. Ese trabajo de diálogo, el otro es este que está aquí, en de fotografía, es de una simpleza, vamos a decir, importante. Muy poético, de verdad, muy único, bello. único. Bellísimo, bellísimo trabajo, de verdad, la poética de la naturaleza, No, te digo, qué delicado, bello, bello. el gesto, ¿no? Sí. De cosas que hemos perdido y que se recuperan allí. Le dije, esto es un fotolibro, pero está Es tirado. un libro. Carolina Otero asume la idea y el concepto como elementos vitales en el trabajo artístico. Hay aquí tareas para investigadores y estudiosos frente a un convenio que a manera de tesis se enfrenta a jurados nada complacientes. Una de las constantes del trabajo formal y técnico de Carolina es justamente la yuxtaposición y la hibridez de las técnicas que utiliza. En esta serie, que es hermosísima, que se llama Diálogo, justamente utiliza la fotografía y el dibujo, pero luego los va reformulando y terminan siendo impresiones digitales. Esa relación, ese vínculo que ella establece entre la arquitectura, los espacios habitables, las calles, lo urbano y el trazo gestual, devienen un poco también de esos largos paseos que ella hizo durante la pandemia, que todos hicimos, y de alguna manera se relacionó de una manera más introspectiva, muy subjetiva con el paisaje. Entonces son respuestas muy contemporáneas porque no son transcripciones del paisaje, son una reinterpretación subjetiva del paisaje. Parte de esta exposición
configurada de una manera totalmente distinta. Se presentó el año pasado en Houston en un espacio maravilloso que se llama Transart Foundation y que lo lidera Surpik Angelini. Y eso fue para mí un regalo extraordinario, porque ese es un templo de arte, es un edificio premiadísimo, hermosísimo, y también donde han pasado exposiciones maravillosas. Súper agradecida, ha sido para mí un regalo de vida realmente, volver a Venezuela después de 10 años, y esto fue como la excusa, y bueno, no podía ser mejor excusa. Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, estoy radiante y feliz porque siento que con todas las dificultades y retos y exigencias, aquí se hacen las cosas como se hacen en el primer mundo, con total profesionalismo y entrega y amor. Y yo creo que lo que lleva adelante la vida es eso. Nos olvidamos de sentir y de percibir lo imperceptible. Entonces, para mí fue un momento de profunda reflexión.